Acuérdense, pónganlo para compartir con todos si quieren que todos veamos sus comentarios, porque de lo contrario, yo creo que de fábrica viene que solamente le envía tu recado a los panelistas y no queremos que nadie se pierda nada. Me da mucha, mucha alegría estar con ustedes dos para cerrar con broche de oro esta serie que nosotros hemos disfrutado tanto, hemos aprendido tanto, te conocemos mucho mejor porque hemos estado eh, contigo en esta jornada donde tú nos has dado mucho a retroactividad, nos has dado muchas ideas, nos has hecho muchas preguntas. Tal vez si no lo has hecho tú personalmente, si quiero que sepas que el grupo se parece que tocó un nervio este tema y es un tema que tenemos que seguir hablando de él porque es un tema, es el tema más importante. Para nuestro retiro no existen becas como para nuestros hijos ni préstamos, ¿verdad? Tenemos que zapateárnoslas nosotros mismos. Y por eso estamos aquí tomando ventaja de todas las herramientas que tenemos en este gran país que puedes usar de cualquier parte del mundo en el que tú estés. Porque aún si tú abres tu cuenta estando en los Estados Unidos y por cualquier razón te vas del país, esa cuenta se convierte en una cuenta extranjera y puedes continuar con ella donde quiera que tú estés, siempre y cuando tengas acceso a un teléfono o tengas acceso a una computadora, a tu teléfono, a tu iPad, a tu tableta, para que puedas poner allí lo que tú quieras hacer en esa cuenta y puedas también ver lo que está pasando. Vamos a comenzar. Yo sé que no somos tantos como lo hemos sido en otras ocasiones, pero no se preocupen porque esta clase se está grabando y tenemos mucho que cubrir. Antes que nada, quiero presentar, ¿no?, a dos personas que han estado con nosotros, no han estado con nosotros, porque ellos fueron los que me invitaron a mí a ser parte de estas clases que la verdad es que han tenido tremendo éxito. Bienvenido, José. Un gusto es mío, el gusto es mío, Julie, de verdad. Agradecidísimo por la invitación de estar con ustedes. Así que, pues acá estoy listo para iniciar esto cuando ustedes digan. Estamos listos para dar toda esta Perfecto. información que tenemos. Yo te aviso porque tienes tremenda notición hoy. Y Claro. Jonathan, mi cielo, Hola, mami. bienvenido también. Hola, mi Gracias. amor. Jonathan está en Boston en este momento. José está en Yucatán, en México, y yo estoy en Los Ángeles. Así es que para que vean que donde quiera que estamos, no hay quien nos separe. Nosotros nos encontramos. Dicen, Dios nos crea y nosotros nos juntamos. Y así es. Así es que voy a comenzar, si me lo permiten, para poder aprovechar. Hola, María Montoya. Tú hace años y años y años que estás con nosotros y te lo agradezco en el alma. Voy a comenzar ya a compartir mi pantalla. Vamos a... Ok, como siempre, el teque-teque que le damos no es en ningún momento, no tiene el propósito de recomendarte que tú hagas algo. Es más, yo siempre digo, confía, pero verifica. A mí no me importa de dónde viene la información, si es de mí, si es de mi hijo, si es de José, si es de quien sea. Siempre verifica antes de hacer cualquier cosa. Y acuérdate que si trabajas con alguien cara a cara, la última pregunta que le vas a hacer es, ¿hay algo que yo no he preguntado que yo deba saber antes de abrir esta cuenta? Y te callas y deja que esa persona piense y te diga, porque eso es lo que le llaman información material, eso es la información más importante. Y si esa persona no te dice que todo y después te encuentras unas sorpresas por ahí, tú tienes todo el derecho de reclamar. Yo siempre quiero que te defiendas como un gato boca arriba, pero sabiendo también que has llegado a un lugar donde nosotros estamos compartiendo la información
más claras y más actualizadas que tenemos hasta el día. Sin embargo, puede ser que hayan errores y si es así, pues tú los encuentras al tú verificar. Adelante, vamos entonces. Hoy vamos a hablar de las reglas federales de cuentas de retiro. Yo te las he estado prometiendo hace tiempo. Si tú tienes dinero en el banco, todos los años, ese interés tan grande que te dan de 0.0000001, tú tienes que reportarlo a fin de año. Y aunque lo saques o no lo saques de tu cuenta, tienes que pagar impuestos sobre él. Si tú tienes un fondo mutuo fuera de una cuenta de retiro, también, aunque tú no lo vendas, ese fondo mutuo ha estado comprando y vendiendo y tal vez pagando dividendos. Cada vez que ellos tienen una ganancia, te tienen que dar a ti, te la tienen que pasar a ti. Y cada vez que tienen una entrada por dividendos, también te los tienes que reportar. Y por eso es que si tú tienes una cuenta fuera de tu programa de retiro, tienes que declarar el ingreso que tengas en esa cuenta, así esté el dinero sentado en la cuenta o lo tengas en el bolsillo. Sin embargo, cuando estamos hablando de cuentas de retiro, estamos hablando de dos tipos especiales de cuentas, porque uno de los incentivos que tenemos para poner el dinero dentro de una cuenta de retiro es el beneficio tributario, es el beneficio de los impuestos. Hoy vamos a hablar de las reglas de impuestos y de los requisitos de distribución. Vamos a empezar con las reglas de impuestos. Existe dos categorías. La primera es lo que le llaman impuestos diferidos. Y eso es lo que le dicen tax deferred. Eso quiere decir que mientras tu cuenta esté creciendo, esa ganancia dentro de tu cuenta no la tienes que declarar. La tienes que declarar cuando tú saques el dinero. Y nada más que la cantidad que tú vayas a sacar. Por eso es que estás diferiendo el pago de los impuestos. El beneficio, por lo regular, se aplica al principio, como en el caso de un IRA. Un IRA o un 401k, el dinero que tú pongas en esa cuenta te lo van a restar. El IRS no lo va a ver ese año. Ellos van a ver ese dinero que tú pusiste allí y van a ver las ganancias que han habido cuando tú lo retires. Así es que te da el beneficio al entrar y por eso se recomienda que si tú estás en lo que le llaman un tax bracket, si estás a un nivel de pago de impuestos más alto, y yo siempre digo considera el 28% o más, puede ser que te convenga este tipo de cuenta de retiro diferida. Si tienes estás a un nivel bajo de impuestos, tal vez no te importe tanto tener los beneficios ahora, sino que después, cuando tú saques el dinero. Y eso es lo que se le llama libre de impuestos, tax free. Tax free significa que el beneficio tal vez no se aplique al tú depositar ese dinero, pero mientras está creciendo ese dinero en la cuenta, no tienes que pagar nada, ningún impuesto. A lo contrario del banco, no tienes que pagar ningún impuesto hasta que tú lo saques. Las cuentas de tax free, como por ejemplo los Roth IRAs, cualquiera que tenga la palabra Roth, R-O-T-H, y ese es el apellido del señor en la agencia del gobierno que propuso ese tipo de cuenta y por eso se llama un Roth, porque es el apellido de él. El beneficio se aplica entonces mientras crece la cuenta y al final, porque al final, si tú cumples con los requisitos de un Roth, no tienes que pagar impuestos. En primera, sobre el dinero que pusiste no tienes que pagar porque ya los pagaste antes de depositar el dinero allí. O sea que ya es after tax que tú pusiste ese dinero. Pero las ganancias, si tú las tienes más de 59 años y medio y has tenido esa cuenta por más de 5 años, no tienes que pagar impuestos sobre las ganancias tampoco. Por eso esas cuentas se prestan más para las personas jóvenes, las personas que tienen
que están en un nivel de impuestos más bajo, porque el beneficio va a venir después cuando te crezca la cuenta. Esta tabla tú la vas a recibir, yo te voy a dar los enlaces para que tú puedas descargar estas tablas, al igual que Jonathan te va a explicar que ha puesto un documento que tiene todo el resumen de lo que hemos hecho, todos los enlaces y todas las tablas para que tú lo puedas descargar y lo vas a recibir en un correo electrónico. Pero hoy puedes descargar esta tabla. Yo te le voy a dar es más, si Jonathan lo pone, por favor, en el chat, pon el enlace, por favor, Jonathan, en esto. Pero déjame poner aquí para que yo también pueda hablar con todos ustedes. Everyone. Ahí está, donde puedas descargarla y puedas imprimirla si quieres. Vamos a hablar de estos tipos de programas de retiro, pero muy simplemente porque hay tanto detalle en cada una de ellas que no podemos pasar. Además, todo se te va a olvidar. El 401k tradicional es tax deferred. ¿Por qué? Porque te dan el beneficio cuando tú pones el dinero, pero pagas impuestos sobre todo cuando tú lo sacas. Por eso no es tax free. 401k Roth no te da el beneficio a la entrada, pero te da el beneficio a la salida. El IRA, y te voy a explicar lo que es cada uno. IRA tradicional, tienes el beneficio cuando pones el dinero porque se te resta de tu ingreso, pero no al final. El Roth IRA, acuérdate, cualquier cosa con Roth, ese va a ser el beneficio al final y no al principio. SEP IRA, Simple IRA y solo 401k tradicional tienen los beneficios al principio y no al final, porque vas a pagar impuestos sobre el 100% del dinero que tú saques. Y lo que le llaman el HSA, que es una cuenta que casi no se oye de ella, pero hay empleadores que ofrecen la oportunidad de que tú pongas, oye esto, tú puedes poner un dinero en una cuenta que es para pagar tus costos médicos. Por lo regular, un que es Health Savings Account, ¿ok? Es una cuenta de ahorro para la salud. Ese tiene el triple whammy, porque ahí fíjate las estrellitas, te lo restan de tu ingreso cuando lo pones. No tienes que pagar impuestos mientras crece esa cuenta y no tienes que pagar impuestos sobre ella cuando tú lo saques, siempre y cuando lo estés usando para pagos de médicos que están calificados. Y cuando tú tienes la cuenta, tú vas a saber cuáles son esos beneficios. Así es que pregunta en tu sitio, pregunta a ver si ellos ofrecen ese plan y si no, pregúntale a tu contador, la persona que te hace los impuestos, para ver si tú puedes abrir este tipo de cuenta por tu cuenta. Vámonos entonces al siguiente. Yo sé que aquí hay muchas letras. Tú vas a tener esto también hoy, que lo puedes descargar las 3 páginas. El 401k es para empleados de empresas privadas. El máximo en el 2026 son $24,500. El catch-up, ¿qué quiere decir eso? Eso quiere decir que si tú tienes 50 años o más, tú puedes poner $8,000 adicionales. Además del 24,500, tú puedes poner otros $8,000 en el año 2026 porque eres viejo, ¿ok? Es tax deferred si es regular y tax free si es Roth. ¿Ok? 403B es para empleados de escuela. Cuando yo era maestra, yo tenía acceso a 403B plans. Hospitales, museos, zoológicos. Si tu clase era un zoológico, no puedes poner 2 veces. Pero el máximo también 24,500 con un catch-up de 8,000 después de los 50 años. Si es tax deferred, si es un 403B regular o un 403B Roth, funciona como un Roth. Y esto cada uno tiene sus reglas. 457B es para los empleados del gobierno estatal o el gobierno local.
Este es lo mismo, ¿ok? Pero tiene un sombrero diferente. Es más, el primer programa que existió fue el de Tax Shelter, el 403B. Y las personas protestaron porque decían que si ellos no trabajaban para un lugar sin fines de lucro, no tenían el acceso a este tipo de pensión. Y por eso fue que se creó el 401k, el 457 y todos los demás programas especiales. El IRA tradicional, para calificar tienes que tener ingresos. O sea que si tú no tienes, ¿te acuerdas? Nosotros hablamos, para poder calificar para el crédito del Seguro Social, tú tienes que tener ingresos y al IRS le encanta porque te va a poner el zapatazo de los impuestos sobre ese ingreso. Pero tú puedes esconder legalmente ese ingreso hasta $7,500 en un IRA. Si tienes más de 50 años o 50, tienes 1,100 adicional. Y cuando saques el dinero te dan el zapatazo en todo lo que saques. El IRA Roth es como el IRA, pero el beneficio es a la salida. Los 7,500 que tú pongas, o puedes poner 200, puedes poner 100. No tienes que poner esa cantidad, pero ese es el máximo. Eso no se va a restar de tu ingreso. Sin embargo, al final tienes esa ventaja de no tener que pagar impuestos si cumples con los requisitos. SEP IRA. Y aquí es donde es bien interesante porque nosotros somos muy emprendedores. Si tú eres un trabajador independiente, o sea, tú recibes un 1099, si tú das repaso de la tarea a muchachos en el vecindario y le cobras, si tú haces cualquier trabajo donde el empleador no te reste los impuestos de tu cheque, sino que a fin de año, si tú ganas los $1,000, te mandan lo que le llaman el 1099, que es ese papelito donde te dice lo que tú ganaste, pero no te quitan nada de impuestos. Tú puedes tener lo que se llama un SEP IRA. El máximo es 25% de la compensación, pero es el 25% del neto. Si tú ganas 50,000 en tu negocio, pero tuviste deducciones y lo restaste y ahora te da 40,000, eso es lo que se cuenta para el 25%. Es 25% o 72,000, el que venga primero. ¿Okay? Si el 25% ya es 72,000, tú no puedes poner más. Y es tax deferred y ahí no hay catch up ni mostaza. En el Simple IRA es para empleados y dueños de pequeñas empresas. Y tú dices, pero espérate, estoy confundido. Bueno, el SEP IRA es para personas que no tienen empleados. Es para ti. Es para tu pareja. Pero no tú pones el dinero y no tienes que poner el dinero a nadie. Pero el Simple IRA, si tú lo haces para ti, tienes que hacerlo para empleados, y esto es si tienes 100 empleados o menos, tienes que aportar dinero para tus empleados. Puede ser que ellos también lo aporten o puede ser que no, pero tú no puedes dejarlos ahí afuera. Tú no puedes decir, yo lo voy a hacer para mí, pero no para ustedes. Hay mucho más papeleo para el Simple IRA, y si te das cuenta, el SEP IRA te da la opción de hacerlo tú. No tienes que llenar papeleo a fin de año, no tienes que ir al contador que te haga nada, y puedes poner más dinero y puedes ponerlo para ti solo. Si tú tienes un solo 401k, es el cantante solo, son trabajadores independientes sin empleados, excepto el cónyuge. Y ahí, de nuevo, son $72,000 y con un catch-up de 8,000. El HSA es para las personas que tienen un seguro médico, pero tienen un deducible alto. Si tú tienes un deducible bien alto en tu trabajo, tú puedes abrirlo. Habla con tu empleador, habla con la persona en HR, porque esa persona es la que está capacitada para decirte cómo es que funcionan estas cuentas. Y todo te lo tienen que dar por escrito. Aquí está lo que puedes poner individualmente y en la familia. Si tienes 55 años o más, acuérdate, en el otro eran 50, puedes poner $1,000 más. Y aquí acuérdate que es el triple bonus, porque te restan el dinero de lo que tú pongas allí, no tienes que pagar por las ganancias
y no tienes que pagar impuestos si lo usas para costos médicos. Vámonos al próximo. Ahora acá, si estamos hablando de un plan y tú también tienes acceso hoy a esta tabla. 401k tradicional, el gobierno dice que ellos no van a esperar toda la vida para recibir el dinero y que tú se la dejas a tus herederos y después los herederos se lo dan a los herederos y dice, cuando tú tengas 73 años, tú tienes que empezar a sacar ese dinero. Y te van a decir qué porción tienes que sacar. Y hay una tabla que cambia todos los años, que te dice a ti, de acuerdo a tu edad, tienes que sacar este por ciento. Tú puedes sacarlo agrupando todas las cuentas del mismo apellido, si son todas 401k, son IRA tradicional, lo que sea. Tú puedes sumarlas todas, si lo tienes en distintos lugares, y tú las sacas de donde tú quieras, de una cuenta, de dos, de tres, de todas, como tú quieras. No tienes que sacar de cada una, siempre y cuando el total que tú saques sea lo que te está exigiendo el IRS. Y si tú tienes un IRA tradicional, el sitio donde tú lo tengas debe avisarte que tú tienes que sacar el Required Minimum Distribution, que es lo que se tiene que sacar por ley todos los años. Acá tienes, si tienes que sacarlo, fíjate esto, en Roth, tú no tienes que sacar dinero a ninguna edad. Y es que eso es otro beneficio, que no tienes esa restricción de que cuando ya seas mayor y tengas los 73 años, tengas que empezar a sacar el dinero. El HSA tampoco tienes que hacerlo. ¿Ok? Ahora voy a parar. Nosotros vamos a tener tiempo para que nos hagas preguntas al final de esto, pero le voy a dar la batuta a José porque él también tiene algo nuevo que compartir con todos nosotros. Adelante, José. Bueno, pues muchas gracias, Yuli. Para toda la gente que sí nos vio las semanas pasadas que hemos estado hablando, mi nombre es José Denis, soy especialista en lo que son las anualidades de índice. Para mucha gente esto es algo nuevo, pero no, este tipo de cuentas han existido por muchos, muchos años, que son más conocidas como un index annuity. Y nosotros en la oficina de Julie Staff nos especializamos exactamente en eso. Sabemos de la A a la Z todo lo que son las anualidades de índice, y aquí en la oficina manejamos dos tipos de anualidades de índice y una nueva que prácticamente acaba de salir hace 3 semanas, que nos gustaría compartir con ellos. Déjenme explicarles un poquito el tipo de anualidades que nosotros manejamos, que es primeramente la anualidad de índice de acumulación de crecimiento. ¿Qué significa eso? Que esta anualidad es para gente joven que quiere ya iniciar un plan de retiro y no sabe cómo, pero tiene por ahí esos fondos guardados o acumulados o olvidados prácticamente. Fondos me refiero a que si tú tienes ese dinero en el banco o si lo tienes debajo del colchón, ¿verdad? O si está en una cuenta rezagada por ahí de un 401k, de un IRA o cualquier tipo de retiro. Mucho tipo de gentes tienen estas cuentas, alcanzan estas cuentas y no saben cuánta acumulación hay en esos fondos de retiro, la dejan olvidada, la dejan extraviada por ahí y no se hacen cargo de ello. Es muy importante que tomen ustedes el control, porque ese dinero es de ustedes, ese dinero les va a servir para su retiro de ustedes. Entonces ahora ese dinero hay que dirigirlo por el carril correcto, ponerlo a este tipo de cuentas a trabajar sin tener riesgos. ¿Cómo trabajan las anualidades de acumulación de crecimiento? El mínimo para abrir este tipo de cuentas sí se requiere cuando es nueva de lo que son $20,000 o más, y eso significa que una vez que tú hayas abierto este tipo de cuentas, tú puedes seguirle aumentando, hacer crecer esta cuenta. No solamente con el capital garantizado que te ofrece la anualidad de índice de acumulación de crecimiento, sino que también con el potencial de que tú puedas generar
un alto interés de acuerdo a cómo esté el mercado de la bolsa de valores, de acuerdo a cómo están los índices de la bolsa de valores, porque a eso se debe tus ganancias que se van a reflejar año con año. Significa que es una anualidad, te garantiza lo que son tu capital, pero te genera una ganancia anual de acuerdo al crecimiento de esos índices donde se manejen estos fondos con tu capital garantizado. Eso quiere decir que si los índices de la bolsa de valores llegaran a caer o tener cualquier tipo de pérdida, tu capital está protegido, no solamente tu capital, sino tus ganancias que hayas tenido anteriormente también están protegidas. Este tipo de cuentas, como les digo, ustedes pueden abrirlo con cualquier fondo que ustedes tengan por ahí, dinero en el banco, 401ks, IRAs. Es muy importante que nos llamen, podemos hacer cualquier tipo de investigación. ¿Dónde está ese capital? Simplemente necesitamos información de ustedes, buscar ese dinero por dónde está y hablarles. Nosotros nos encargamos de hablarles a estas compañías y rescatar esos fondos, que esos fondos sean ya de ustedes. Y lo más importante en una anualidad de índice es que una vez que estás protegiendo ese capital, lo estás protegiendo para tu familia, para tu esposa, tus hijos, tus nietos, para un hermano, tu mamá. Entonces tú vas a, prácticamente tú vas a decir quiénes serían ese beneficiario, quién se haría cargo de ese dinero si tú llegaras a faltar. Ahora pasamos a lo que son las anualidades de índice más conocidas como el Income Annuity. Para todas esas personas que han tenido estos años trabajando y acumulando esas cuentas de retiro, que ya sean 401ks, IRAs, cualquier tipo de retiro, si tienes por ahí alguna unión, que muchas veces te dicen que cuando estás trabajando en una unión, se siguen las reglas de esa unión. Hay formas de cómo tú puedes tener esos fondos, ponerlos a trabajar para ti y tener el Income Annuity. ¿Qué significa este tipo de cuenta? Que te está garantizando un interés mínimo del 4% anual más lo que suman los índices en la bolsa de valores. Eso quiere decir que si los índices de la bolsa de valores no generan ganancias, tú generas el 4%. Este 4% prácticamente viene a ser tu mínimo que tú pudieras generar en un año. Pero sabemos que los índices siempre tienden a subir, la bolsa de valores siempre nos está reflejando ganancias. Entonces, este 4% no para ahí, sino que este 4% la compañía te garantiza, las compañías, las instituciones que manejan las anualidades de índice, y quiero dejarlo muy claro, no es la oficina de Yuli. La oficina de Yuli y José Denis es la agencia y somos los agentes. Nosotros trabajamos con estas compañías que están 100% protegidas y garantizadas, que también por lo que son el gobierno estatal. Y estas instituciones también tienen ciertas reglas y ciertas garantías para lo que son tus fondos de retiros. Entonces, una vez que está claro ese punto, el Income Annuity te está garantizando un 4% más lo que suban los índices de la bolsa de valores. Ese 4% te lo están garantizando por 5 años. No solamente te lo garantizan por 5 años, sino que te acreditan ese 20%, porque 5 por 4 es 20, entonces de acuerdo al capital. Un ejemplo, si tenemos un fondo de retiro aproximadamente de $100,000, en un 401k, en un IRA, en cualquier tipo de retiro, o dinero en el banco, y la misma regla es para cualquier tipo de inversión que tú transfieras o abras una anualidad de índice, te están garantizando lo que es un 20% inmediatamente desde el primer día que los fondos llegan a tu anualidad de índice. Si tú pones $100,000, ese capital sube y te garantizan a $120,000, así aún no haya pasado los 5 años o un día, sino que está ahí, eso es tuyo. Eso significa que si algo te llegara a pasar a ti, o si tú ya quieres iniciar a recibir ese income que te garantizan de por vida, ya sean pagos mensuales o anuales,
tú lo puedes iniciar desde el primer día que estás abriendo tu anualidad de índice o tú te puedes esperar. Si tú eres una persona que dices, yo no me quiero retirar todavía, yo quiero proteger ese capital, generar el máximo de interés más lo que me genere la bolsa de valores. Entonces, ¿qué significa? Si tú te esperaras 5 años, ya tienes acreditado el 20% de interés que te están acreditando, más lo que suban esos 5 años los índices de la bolsa de valores. Pero al quinto año, cuando llegas al quinto año con un día, entonces, como tú ya eres cliente de la compañía, donde tú abres tu anualidad de índice, te garantizan, te vuelven a garantizar otro interés de lo que viene siendo, ya no es un 4, sino es un 6%. Y se vuelve a repetir lo mismo que pasó la primera vez que cuando tú iniciaste esta cuenta. Te están garantizando ahora el 6% por otros 5 años. Entonces, eso significa que 6 por 5 es un 30% de interés que te inyectan a tu capital del capital que tú pusiste. Entonces, serían, si es $100,000, te estarían acreditando ya no 20,000, sino $30,000. Así es que tú sabes que en esta cuenta, si hacemos los números, que te están garantizando que pase lo que pase en el mercado, tu capital estaría llegando a $150,000 con 5 años en un día, más lo que suban los índices de valores. Y si entonces tú ahí ya quieres indicar, dices, bueno, yo quiero empezar ya a recibir pagos protegidos que me garanticen de por vida para mí, o si algo te llegara a pasar a ti, todo el capital que está en esa cuenta, los 150,000 o los 180,000 que te generó esos 5 años esta cuenta, pasan para el beneficiario. Así de simple, así de sencillo es que este capital lo proteges para ti y dejas ya un legado para tu familia, tus hijos o cualquier tipo de institución que tú quieras también donar ese dinero, dejarlo, lo puedes hacer porque tú eres dueño de ese dinero. Ahora quiero hablar sobre la nueva cuenta que Julie les platicaba anteriormente, que esta igual viene siendo un income annuity, pero esto es lo que pasa en este tipo de cuentas. Y esto quiero dejarlo bien claro, que es muy importante que cada persona que tenga cualquier duda sobre qué es lo que quiere hacer con su retiro o qué preguntas tiene para su retiro, que nos hable, que nos escriba, es muy fácil de contactarnos, ya sea a mí, a Julie, a Jonathan, cualquier pregunta es válida. La nueva cuenta, el Income Annuity, esta te está garantizando un 8% anual por 10 años. Pase lo que pase en el mercado, tú vas a generar en el Income Annuity del crecimiento un 8%, pero esto es lo bonito, lo maravilloso, que aquí se aplica lo que es el interés compuesto, que esto te genera interés sobre tu capital arriba del 8% anual. También es muy importante que nos hablen. Estas cuentas siempre es mucho más pagos, es mucho más lo que tú recibes en pagos mensuales o anuales, porque el crecimiento se dobla al 8% cada año y hay un interés compuesto, que es el interés que todos sabemos que hace crecer mucho más rápido cualquier tipo de cuentas que tú tienes cuando tienes un interés compuesto, interés sobre interés. Eso es prácticamente lo que nosotros nos dedicamos aquí en la oficina, especialmente yo, su servidor, Daniel Staff, el esposo de Julie, también, al igual, somos las dos personas que estamos aquí al servicio de todos ustedes. Mi información va a estar ahí disponible o contáctese a través de Julie. Estamos en prácticamente todas las redes sociales también y el número de teléfono por ahí va a aparecer. Así es que por ahí esta es la información que podemos traerle a todos ustedes. Quiero agradecer también a todas las personas que nos contactaron. Tenemos 2 semanas recibiendo llamadas de diferentes estados. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos las licencias y estamos aptos para hacer cualquier tipo de retiro en cualquier estado de los Estados Unidos.
aunque nosotros estamos basados en California, pero nosotros estamos certificados como agentes en todos los Estados Unidos. Y algo muy importante que también quiero dejar claro, que este tipo de cuentas no es solo para las personas que tengan un seguro social, también es válido con un ET number. Hay mucha gente que tiene un ET number, que está haciendo sus impuestos, que tiene dinero en el banco o que inició a trabajar con su empleador y logró abrir un 401k y le dicen que esa cuenta va a estar restringida porque tiene un ET number y no lo puede recuperar. Eso es una mentira. Sabemos nosotros hacerlos. Ese dinero es tuyo en China, en Japón, en México, en cualquier parte del mundo. Ese dinero sigue siendo tuyo si tú tienes un ET number y abriste ese tipo de cuentas. Las anualidades, puedes tú abrir un ET number, no importa si tú no tienes un documento legal de ese estado como tu licencia de manejar con una matrícula del país de donde tú eres, prácticamente sería una identificación con eso y tu ET number, certificar que eres tú, entonces podemos iniciar una investigación y por ahí rastrear ese dinero que tú tienes. Eso es lo que me gustaría que ustedes supieran y estamos aquí prácticamente al servicio de ustedes para contestar cualquier tipo de pregunta. Y tenemos preguntas, José. Muchísimas gracias. En primera, Claro. yo tengo una pregunta. Las personas pueden abrir un IRA en la anualidad. No tienen necesariamente que mover dinero a la anualidad, sino que vamos a decir que quieran abrir un IRA. Pueden abrirla de cero directamente a la anualidad y entonces cada año añaden más dinero. ¿Es así? Correcto, sí lo podemos hacer, pero lo que son las anualidades de índices requieren, cuando es un IRA específicamente, se requiere el máximo. ¿Cuál es el máximo? Que si la ley nos está diciendo, como tú bien lo explicaste, 7,500 hasta $8,000, eso, si una persona nos habla de 50 años para abajo, el máximo para abrirle un IRA, si él quiere un IRA, sería que tendría que depositar los 7,500 al inicio y ya después, una vez que ya está abierta tu IRA, tú le puedes seguir acumulando prácticamente los 300, 400, 5,000 hasta el máximo que te deja poner cada año, que serían los 7,000 o $8,000. ¿Por qué digo 8,000? Porque después de los 50 para arriba ya tienes un poquito más de que te deja el gobierno poner. Cada estado es diferente, tendríamos que revisarlo, no importa de cualquier estado, pero si se puede, sí puedes hacer un IRA del inicio con nosotros, nos puedes llamar, verificamos y nosotros te damos la información y lo podemos hacer aquí Gracias. en las oficinas. Gracias. Daniela quiere saber si la cuenta va subiendo, ¿también suben los pagos garantizados mensuales? Por supuesto, mientras tú no actives tu pago garantizado, cuando tú activar esa cuenta significa que tú vas a empezar a recibir ese pago mensual o anual para que tú vivas garantizado de por vida. Entonces, una vez que ya se fije ese capital de cuánto te van a dar, eso es lo que tú estarías recibiendo de por vida. Pero ¿qué pasa? Que el capital que tú tienes, que sigue trabajando, generándote ganancia en los índices de la bolsa de valores, te sigue generando ganancias, por supuesto que sí, así es. Tus pagos no, quedan fijos al momento de activarlo, pero esa cuenta te sigue generando ganancias y sigue acumulando para, para que tú tengas pagos garantizados de por vida o para tus beneficiarios, que tú siempre vas a dejar un legado ahí si algo te llegara a pasar. Ok, gracias. También Sandra quiere saber, es lo mismo la anualidad de índice y del que está hablando ahorita José, el income annuity. Creo que hay Eh, confusión. Todas son index annuities, ¿verdad? Correcto. Así es, las dos vienen siendo la misma, déjame explicarlo un poquito en la forma un poquito más simple, ¿no? Las anualidades de índice, todo depende de la necesidad del tipo de personas que lo están abriendo. ¿Cuál es la necesidad? ¿A qué me refiero? Que una persona de 45 años, posiblemente tendremos que buscar una anualidad que sea una anualidad de acumulación de crecimiento, porque si esa persona solamente tiene los $20,000 para abrir su cuenta, entonces esa persona no se va a retirar solamente con los $20,000 o sus ganancias que vayan entrando, sino que
esta cuenta te deja seguirle depositando, una vez que tú la abras, desde $1,000 hasta $25,000, guardar en ese tipo de cuentas. Y cuando tú ya alcanzas una edad de, si la abriste a los 45, entonces ya a los 55 tú vas a tener otras necesidades en ese tipo de cuentas. Entonces podemos trabajar, como se dice, específicamente en ese tipo de cuenta para que tú tengas un income annuity, porque de los 55 a los 60 o 65, tú ya vas a empezar a pensar en tu retiro. Entonces puedes activar esta cuenta que en 10 años te genere mucho más ganancia en un income annuity y ya te garantice esos pagos de por vida. Vienen siendo cuentas iguales con opciones diferentes para que cuando tú te retires tengas la mejor opción. Entonces, por eso es que les digo a todos ustedes, no se confundan. Una anualidad de índice es una cuenta similar, pero es de acuerdo a tus necesidades y de acuerdo a la cuenta que nosotros podamos ofrecerte. Y siempre vamos a nosotros decirte la verdad, qué tipo de cuenta te conviene, siempre y cuando, de acuerdo a la edad que tú tengas, de acuerdo al capital, hacemos un análisis completo en la oficina y te damos las dos opciones o las tres opciones que ahora estamos planteando, pero vienen siendo las mismas con diferentes garantías y protecciones que te ofrecen ese tipo de cuentas. Ok, otra pregunta. Creo que aquí, María, hay un poquito de confusión, porque dice es mejor tener el dinero en una annuity que dejarlo en un 401k o Roth IRA. Está como mezclando manzanas con cebolla, ¿no? Porque el Claro. Roth IRA es de acuerdo al IRS. Dentro de un Roth IRA, tú puedes tener una anualidad, puedes tener dinero en el banco, puedes tener fondos mutuos, puedes tener acciones. O sea que la anualidad es el instrumento que tú estás usando dentro de tu programa de retiro. Puede ser ya digo, un Simple IRA, un SEP IRA. O sea, el 401k es es lo que considera el IRS, que es el tipo de cuenta, hay que tener requisitos, el empleador puede contribuir, tú contribuyes. Donde tú tengas ese dinero, por lo regular el empleador te va a dar un menú. Pero cuando ya tú tengas lo que tú tienes, los requisitos cumplidos, y José sabe cuáles son, tú puedes mover esa cuenta y ahora en vez de llamarse 401k, se va a llamar IRA. Y si quieres ponerle una anualidad, la puedes poner en una anualidad. ¿Ok? Nosotros tenemos el teléfono de José, al igual que su correo electrónico. Elizabeth quiere saber cómo se abre una cuenta para tus nietos. Muy interesante y muy, muy importante esa pregunta. José, Perdón, no escuché ¿cómo, la segunda. cómo se abre una cuenta Ah, a tus nietos? correcto. Mira, era para Elizabeth, ¿correcto? Elizabeth, ajá. Sí. Elizabeth, mira, la anualidad de índice no es para todo tipo de personas, especialmente para gente joven, ¿ok? Gente joven, nosotros no recomendamos abrir una anualidad de índice para una persona joven de bajo de 45 años, ¿ok? ¿Por qué? Porque tiene ciertas reglas y las anualidades de índices están establecidas para manejar tus fondos de retiro. Eso debe de quedar muy claro para todas las personas, ¿verdad? Nosotros no lo recomendamos. Aún así, la persona venga y nos diga, hey, yo tengo 35 años, tengo estos fondos de retiro, no sé qué hacer con ellos. Le explicamos muy bien para qué sirven las anualidades de índice y cuáles son las reglas, qué son los beneficios, así como las contras, los beneficios. Entonces, no son para todos. Para un nieto hay otro tipo de cuentas donde puedes hacerla crecer y queda específicamente para el nieto. Pero tú tienes la opción de abrir la anualidad de índice bajo tu nombre y poner 100% beneficiario a tu nieto. ¿Qué significa eso? Que tú ese capital lo estás protegiendo para ti, pero si tú llegas a faltar, ese dinero es para tu nieto. Que tú estás haciendo crecer ese dinero, ese fondo de retiro que tú abriste a tu nombre, pero si tú llegas a faltar, todo el dinero pasa para tu beneficiario.
Y lo más primordial que siempre tenemos que tener en cuenta, que hay que protegernos a nosotros, que si durante tú abriste esa cuenta, tú llegaras a necesitar dinero de tu income annuity, aún tu nieto sea, esa cuenta sea para él, para que tú la abrises, tú puedes usar ese dinero, ¿ok? Tú puedes sacar ese dinero. Si tú llegaras a tener una emergencia, porque nunca sabemos cuándo nosotros podemos tener una emergencia, ¿verdad? Entonces tú puedes sacar parte de ese dinero o sacarlo todo si es necesario, ¿verdad? Posiblemente tengas alguna restricción, alguna penalidad, porque acuérdense, el dinero se pone a trabajar en los índices de la bolsa de valores, te garantizan el capital. Entonces, por ahí puede haber algún cierto penalidad, pero podemos analizarlo y verlo. Entonces, por eso les digo que cada cliente es individual y las opciones son totalmente diferentes. No sé si me expliqué o confundí un poquito a No, te Elizabeth. explicaste muy bien. Hay Claro. 3 protagonistas en una anualidad, al igual que en una cuenta de seguro de vida. Está lo que le llaman el annuitant, y ese eres tú. Ahí es la edad tuya es la que están usando para abrir esa cuenta. Tú estás calificando a la cuenta. Número 2 es el dueño. Número 3 es el beneficiario. Casi siempre el annuitant y el dueño son las mismas personas, es una sola persona. Pero oye este caso, porque nosotros vemos muchos casos. Hay veces que por ley de la corte o por lo que sea, el esposo, hay un divorcio y el esposo le deja dinero, se pone en una anualidad para la esposa. La edad que se va a usar va a ser el de tu esposo, pero asegúrate que la dueña eres tú, porque el dueño es el único que puede hacer cambios en esa cuenta. ¿Ok? Si es que si tú le estás abriendo para ti, tú eres la dueña y tú eres lo que sea, a no ser que quiera darle tú el ser el dueño a otra persona. No sé por qué harías eso, porque le estás dando todo el derecho a la cuenta a otra persona. Pero a mis mujerazas y a mis hombrazos que están pasando por el mal rato de un divorcio, lo último que tú necesitas saber cuando crees que tienes esa cuenta que es para ti es que te des cuenta de que eso no está, que tú no eres el dueño de esa cuenta. Si es que tú asegúrate, el annuitant es el que se usa para calificar la cuenta, es el que se usa con la edad y eso tiene que ser una sola persona. Pero el dueño es quien es el dueño de los caballitos. Ese es el que puede cambiar los beneficiarios, el que puede cambiar, el que puede tomar las decisiones en esa póliza. ¿Ok? 3 personajes. Y el beneficiario es el que si algo le pasa al annuitant, no al dueño, al annuitant, el que calificó la cuenta, el dinero entonces va al beneficiario. Pero el dueño es quien único puede cambiar ese beneficiario. ¿Ok? 3. Si la cuenta es tuya, tú quieres ser las dos, annuitant y dueño. Bueno. Pero si alguien la está haciendo por ti, asegúrate que tú eres el dueño, ¿ok? Que no te vengan con cuento. ¿Cuánto es el máximo de dinero que puedo meter en un Roth IRA al abrir la cuenta o solo son los 7,500 y tengo que esperar 5 años para poder retirar? ¿Me permites contestar esa pregunta? Los 5 años es para que tú puedas calificar a sacar todas esas ganancias sin tener que pagar impuestos. Si tú tienes esto, oye esto también, vamos a decir que tú tienes 3 cuentas de Roth IRA. Una la has tenido por 10 años y ahora estás abriendo otras. Esa de 10 años ya te califica por los 5 años. O sea que no tiene que ser por cuenta. Si ya tú tienes un Roth IRA que tiene 5 años, ya tú cumpliste con eso. Puedes sacar el dinero antes, pero entonces las ganancias van a ser tributables. Tienes que pagar impuestos sobre ganancias. Si tú tienes más de 59 años y medio y tienes un Roth IRA de 5 años o más, entonces son gratis, no tienes que pagar impuestos. Acabo de abrir una Roth IRA. ¿Puedo cambiarla a una Annuity Roth IRA? José, ¿alguien tiene un Roth IRA? ¿La puede Correcto. transferir a una anualidad de índice Roth IRA? Sí se puede, habría que revisar esa cuenta con un simple statement, dependiendo de cuánto capital también tenga en la cuenta. Son muchos requisitos, pero es muy fácil. Con un Pero sí statement se puede. podemos verificar y sí, sí se puede, 100%. Magnífico. Ok, creo que tengo planes de retirarme en los próximos meses. Felicidades.
Tengo IRA y 401k. Sería conveniente unir las cuentas en una anualidad para evitar impuestos. Sí, bueno, todo depende, como le digo, ¿no? De que sí se puede, sí se puede. Por eso le digo que sí se puede en las dos cuentas, siempre y cuando, para el 401k, muchas veces en el 401k ese dinero se acumula sin pagar impuestos y en un IRA al igual, ¿verdad? Si están categorizados los dos, sí lo podemos hacer. Hay que revisar ese tipo de cuentas y sí se puede hacer, ver cuáles son las mejores opciones, cuántos años tiene, si es mejor para él un income annuity. Ahora que tenemos los dos income annuities, revisar y ver qué opciones tienen y cuál sería la mejor opción para él en el camino que él está pensando para que se retire. Y se puede preparar ya, aunque no esté retirado, se puede hacer, puede él seguir trabajando, seguir acumulando en ese 401k, pero ya tiene el camino garantizado y protegido para que reciba pagos de por vida bajo las reglas de una anualidad de índice. Sí se puede hacer. Y si no quiere comprometerse a tenerlo por el resto de su vida o por 5 años, 10 años, 20 años, recibir todo su dinero, eh, casi todas las anualidades te permiten inmediatamente sacar el 10% del balance de tu cuenta, hasta el 10%, no tiene que ser el 10%, pero hasta el 10% por año que tú puedes sacar inmediatamente sin tener que dar explicaciones ni decir yo quiero mi dinero por el resto de mi vida. Tú lo haces un año, el que sigue si lo quieres lo haces, si quieres no lo haces. ¿Okay? Así es. Si reúno en un Roth IRA $200,000 y ya me quiero retirar, ¿puedo transferir el dinero a Income Annuity porque tengo mi edad de retiro? Tú no tienes que tener tu edad de retiro para transferirlo, ¿ok? Lo que no puedes es, acuérdate, sacarlo antes. Aunque el dinero que tú pongas en un Roth IRA, el dinero que tú pones, tú lo puedes sacar cuando tú quieras, no tiene que ser 59 años y medio. Las ganancias son las que tienen que estar 59 años y medio y los 5 años para que salgan sin pagar impuestos. Pero el dinero que tú tienes en un Roth IRA, ese dinero ya tú pagaste impuestos, ese dinero es tuyo. ¿Ok? Correcto. ¿Cuánto Pero sería el déjame, aproximado de pago mensual? déjame nomás contestarle a la persona. Vamos a decir, tiene su Roth IRA, ¿verdad? Enma, es Enma. Si Emma, exacto, si Emma tiene esa acumulación en un Roth IRA, es que ya tiene muchos años contribuyendo a ese Roth IRA, ¿verdad? Porque un Roth IRA tienes un máximo que le puedes poner tú, que solamente son los 7,000 a 7,500 dólares por año. Así es que sí lo puede hacer. Podemos hacer lo que es el transfer de ese Roth IRA. Sigue siendo bajo una anualidad de índice, un Roth IRA, pero con las reglas y garantías que estamos hablando sobre una anualidad de índice. Y no solamente eso, hay una ilustración que se le da escrito, garantizado por la compañía, de cuánto capital ella tiene, cuánto capital estaría alcanzando en el primer año, inmediatamente en el primer año, en el segundo año, tercer año, y hay una estrategia, a eso se le llama la estrategia que tiene la anualidad de índice, para que ella vea cuánto es lo que va a recibir al primer año, segundo año, tercer año, quinto año, cuando ella decida retirarse, activar esta cuenta. ¿Cómo le llamamos nosotros? Activarla es que ya la pones. ¿Por qué le llamamos así? Porque la pones a trabajar ahora para ti, para que te pague, para que tú recibas esos fondos de acuerdo a tus necesidades. Y aún así, tú no necesites ese dinero, hacemos una estrategia para ver cuándo es la mejor forma para que tú inicies a retirar ese dinero. Y si no lo necesitas, abrir una cuenta, estrategia, un high shield que le llamamos las cuentas de savings, y ahorres ese dinero para una emergencia o para el futuro, porque tienes pagos garantizados de por vida. Esas son las estrategias que hacemos nosotros. Ok, magnífico. Las clases están todas grabadas, esta también. Y cuando reciben un correo electrónico después de la clase, hay un enlace donde puedes ir a verlas. Jonathan nos va a dar más información sobre eso. Emma quiere saber en una cuenta de $200,000 por cuánto sería el pago mensual. Eso, como les vuelvo y les repito, no es que yo no les pueda dar los números acá, es que es de acuerdo a tu edad, de acuerdo al capital, y tenemos desde el primer día cuánto estarías tú recibiendo. Aún tengas tú 55 años o 50 años, si tú tienes ese capital, hacer
se te entrega una ilustración que te están garantizando cuánto tendrías a los 5 años, a los 10 años o a los 15 años si tú no decides retirarte, es una persona joven y quieres que siga trabajando, ¿verdad? Entonces hay que hacerlo potencialmente para ver cuánto es. Pero sí te digo brevemente que al tú transferir ese capital de $200,000 en un income annuity, inmediatamente desde el primer día, tú tienes, Emma, $240,000 garantizados. Dices, oye, pero ¿de dónde salieron esos 240? ¿Por dónde salieron esos $40,000 desde el primer día? Eso es muy bueno para ser verdad, como se dice en inglés, ¿no? It's too good to be true. No. ¿Por qué? Porque es la garantía que estamos hablando del 4% que te están garantizando anual por los primeros 5 años. ¿Ok? Eso es por los primeros 5 años, que es el 20%. Pero al quinto año, con un día, tienes el 30%. Es ahí donde tú, Emma, no tendrías 240,000, sino que se te van a agregar $60,000, porque 5 años con un día tienes el interés garantizado del 6% por otros 5 años que te garantizan. Y al 10º año tú dices, no, yo todavía no quiero activar esta cuenta. Al 10º año tienes otro 6%, 10 años con un día, ¿ok? Tienes otro 6% garantizado que viene siendo un 30%. Ahí está una estrategia de lo que estamos hablando. Simplemente de los pagos no te puedo decir exactamente, pero si tú me hablas, yo te hago una ilustración, la podemos compartir si quieres aquí con la maestra ya después para que tú veas los números y nos dan nuestra autorización, con gusto la hacemos, no tenemos ningún problema, ¿verdad? Pero estamos acá al servicio. Gracias, José. Ok, te está diciendo perfecto, muchas gracias. Ok, Claro. José, muchísimas gracias. Yo sé Sí. que acuérdense, este tipo de cuentas, el IRS le caen gordas, porque el número uno es para que no pagues impuestos mientras crece tu cuenta. Pero ellos quieren en algún momento poder poner sus dedos sucios en tu dinero, pero hay maneras de, una cosa es eh, evitar y la otra es evadir. ¿Saben cuál es la diferencia entre evitar impuestos o evadir impuestos? 10 años en la cárcel, ¿ok? Todos tenemos el derecho de evitar impuestos legalmente, pero evadir impuestos es ilegal. Y no, hay que saber cuál es la diferencia. Ok. Em, gracias, José. Él No, está a al la contrario. disposición de todos nosotros. En este momento está en Yucatán, pero él está trabajando todo el tiempo. Así Así me es. gusta que trabajemos duro. Bien. Y Jonathan, mi amor, te doy la batuta a ti ahora. Gracias. Ok, no voy a usar mucho tiempo hoy porque quiero asegurar que todavía tenemos tiempo para contestar preguntas y algo. Y estamos emocionados que ustedes están en parte de estas clases. Y la única cosa que quiero decir es, esto es la termina de las clases, pero es la empieza de tu viaje de inversiones. Espero que has aprendido mucho en estas clases. Estás encontrando maneras muy interesantes y nuevas para invertir por tu jubilación y también para decir que es una empieza. Quiero darte la información que estamos continuando a enseñar y a crear estrategias a invertir en la bolsa más fácil en Sectors Made Simple. Estamos una comunidad de inversores que estamos juntos a encontrar y descubrir maneras que podemos usar para invertir en el corto plazo y en el largo plazo también. En cuentas normales de inversiones, como una cuenta bursátil, hasta las cuentas de jubilación también. En las próximas semanas vas a recibir más correos desde mí con un poco más información de las cosas que estamos creando en Sectors Made Simple y cómo puedes disfrutar la mayoría de los beneficios sin la obligación a comprar una suscripción. Queremos asegurar que con las herramientas que he introducido en mi webinar de esta serie, puedes continuar a obtener más valor desde la herramienta. Pero
Si tienes preguntas, si necesitas ayuda o si estás mirando la grabación de este webinar y tienes preguntas, siempre estamos aquí para ayudarte. Voy a poner la información para contactarnos en el chat y, como siempre, la información para contactarnos está en la información abajo del video. Pero yo no quiero usar más tiempo. Muchísimas gracias por tu participación en la serie y estoy muy emocionado que estamos un parte de tu viaje de inversiones. Gracias a mi ti, amor. gracias mami y gracias José Gracias. también. Que no se Fue me un vayan. placer como siempre. Así Gracias, es, mi exacto. cielo. Y yo quiero compartir algo con ustedes que tal vez aquellos de ustedes que me escuchaban a mí en el radio, que estuve por muchos, muchos años, tendrán, déjame ver cómo puedo hacer esto para que ustedes lo puedan ver. Espérate un segundito, porque ¿se acuerdan de esto? ¿Se escucha? Sí, es que Esa se era la escucha. música que yo tenía al final de cada programa, en el que me gustaba compartir con ustedes algo motivacional. Me llamaron la atención porque me dijeron que eso no tenía nada que ver con dinero. Qué brutos, ¿eh? Eso tiene que ver, todo que ver con dinero. Yo no puedo prometerte que la bolsa va a subir siempre. Lo que sí puedo prometerte es que el conocimiento que tú acumulaste acá y el que puedes acumular al ser parte de nuestro grupo en Sectors Made Simple es algo que te va a cambiar la vida, te va a cambiar, te vas a convertir en una persona, vas a crecer como persona, como ser humano. Yo escribí algo acá: el conocimiento abre puertas, pero la generosidad con la que nosotros lo compartimos en esta gran familia de Sectors Made Simple no solo abre puertas, sino que abre vidas. El éxito no se mide por lo que logramos para nosotros mismos. A mí me preguntan muchas veces, le preguntan a Jonathan, si tú sabes tanto de inversión, si tú estás invirtiendo, le estás sacando tanto dinero, ¿por qué no lo haces tú y no te preocupes de los demás? ¿Sabes por qué? Porque el éxito verdadero no se mide por lo que tú alcances para ti mismo, sino por el número de personas a las que tú le llegues y les ayudes, voy a llorar, a que la vida de ellos sea mejor. El éxito de uno de nosotros es el éxito de todos. Y por eso es que es tan importante que tengamos un sitio que es un templo, un sitio confiable, un sitio donde no se va a juzgar a nadie. Todos empezamos sin saber ni papa de nada de esto, pero compartimos con una generosidad sobrehumana para que todos alcancemos lo que queremos. Yo quiero que tú termines esta frase. Quiero poder decir: viajo sin preocuparme por el dinero. Mis hijos no tienen que mantenerme. Mi dinero sigue creciendo. Duermo tranquilo. Tengo libertad. No se trata solo de ahorrar dinero. Se trata de construir la vida que tú deseas. No dejes que el tiempo decida por ti. Cada decisión que tomas hoy es un regalo para la persona que serás mañana. Gracias por haber estado con nosotros en esta serie. Espero te lleves un pedacito del corazón de cada uno de nosotros, porque te has quedado en él también. Y que sepas que nosotros hemos pasado por lo que tú estás pasando. Hemos cometido todos los errores que tú has cometido y tal vez más. Por eso es que nunca te juzgamos. Pero sí te damos la mano para que puedas tomar el próximo paso donde quiera que tú estés. No estamos aquí para hacer alarde. Estamos aquí para ayudarte, para hacerte las cosas lo más simple que podamos. Ahí,
es donde está el secreto de ser un buen maestro. Gracias, José. Gracias, Jonathan. Gracias a ustedes. A Gracias, la orden. Mami. Y nos vemos pronto. Hasta pronto a Pronto, así todos. es.